Antes que nada, queremos agradecer a la INA, a CAPIM y al gobierno de Querétaro por la invitación a participar en este espacio y por generar un foro que permite conectar a la industria automotriz con proveedores, aliados estratégicos y nuevas oportunidades de colaboración. Para Yazaki, este tipo de encuentros son muy valiosos porque nos permiten no solamente presentar lo que estamos buscando como compañía, sino también escuchar al mercado, entender nuevas capacidades y fortalecer la relación con el ecosistema de proveeduría en México y en la región. Mi nombre es Eduardo Rodríguez, del equipo de Relaciones Gubernamentales de Yazaki. Me acompaña Javier Rosales, nuestro Senior Manager de Supplier Development. Y en esta presentación queremos compartir con ustedes cómo Yazaki está entendiendo la identificación de proveedores, no solo como un proceso de compras, sino como una estrategia para construir una red de suministro muchísimo más resiliente, competitiva y alineada a los cambios que se están presentando en la industria automotriz. Para quienes no están tan familiarizados con nosotros, Yazaki es una empresa japonesa con una trayectoria enorme en México y dentro de la industria automotriz global. En México tenemos más de 40 años de presencia y durante ese tiempo hemos acompañado la evolución de la industria desde vehículos convencionales hasta tecnologías híbridas y eléctricas. Nuestra operación está principalmente vinculada a sistemas eléctricos y electrónicos. Fabricamos principalmente arneses, componentes, conectores, sensores, paneles de instrumentos, todo este tipo de productos. Y esto, algo importante dentro de nuestro rol en la industria automotriz es nuestra presencia. En Norteamérica, Yazaki tiene una presencia importante. En 1 de cada 3 vehículos a gasolina, 1 de cada 2 vehículos híbridos y 2 de cada 3 vehículos eléctricos tenemos presencia con cualquiera de nuestros componentes. Y esto habla de la escala que tenemos, pero también de la responsabilidad que implica formar parte de una de las plataformas más complejas en México, más electrificadas y más exigentes desde el punto de vista tecnológico y de suministro. Y justo por eso, cuando hablamos de proveedores, no hablamos únicamente de encontrar quién puede entregarnos una pieza, sino hablamos de encontrar socios que puedan acompañar esta evolución tecnológica, operativa y regional dentro de la industria automotriz. Como podrán ver en la pantalla, en México y Centroamérica Yazaki cuenta con una presencia muy amplia. En México tenemos 59 operaciones distribuidas en 11 estados de la República, además de operaciones en Centroamérica en países como Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Y esta presencia es importante por varias razones. Primero, porque refleja el nivel de integración que tiene Yazaki dentro del ecosistema automotriz regional. Segundo, porque nos obliga a pensar en la proveeduría desde una perspectiva muy práctica. No es lo mismo abastecer a una planta en el norte del país que otra en el Bajío o que otra en el sur, como en Chiapas. La ubicación de los proveedores, su capacidad logística, su cercanía con nuestras plantas, su flexibilidad productiva y su capacidad de respuesta se vuelven factores críticos. Y cuando tienes una huella operativa de esta escala, la estrategia de suministro no puede ser genérica. Tiene que estar conectada con la realidad de cada región, con las necesidades de cada operación y con la dirección que está tomando toda la industria. Con esta base le doy la palabra a Javier para explicar con mayor detalle qué tipo de proveedores estamos buscando en este evento. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí en este magno evento. Y pues bueno, muchísimas gracias por el espacio para empezar. Y hoy me gustaría compartir cómo estamos viendo en Yazaki la evolución en la identificación y desarrollo de proveedores dentro del contexto actual que estamos viviendo en la industria automotriz. Aquí, como pueden ver, esto es exactamente lo que estamos buscando. Pueden ver la diversidad de commodities que conciernen a los productos que fabricamos. Y el día de hoy, Yazaki no solo busca proveedores que puedan fabricar la parte. Estamos buscando socios con capacidad tecnológica, estabilidad operativa y la visión de crecimiento regional. Muchas de estas categorías
están evolucionando muy rápido, especialmente en electrónica, lo que es alto voltaje, componentes críticos para la electrificación. Por eso también estamos monitoreando tendencias tecnológicas y movimientos regionales para entender en dónde se está desarrollando la base estratégica de suministro. Entonces, como pueden ver aquí, buscamos principalmente PCBs, lo que son bus bars, die castings, componentes electrónicos pasivos, todo lo que son conectores, Ethernet, antenas, plásticos termoformados, estampados, sellos, lo que son los grommets hechos de hule y PDM para aislamiento, y también high power stamp terminals, y muy importante también lo que es el platinado. Entonces aquí, ¿cuál es el mensaje clave? No solo buscamos la capacidad, no solo buscamos la calidad, no solo estamos buscando el costo, estamos yendo más allá, estamos buscando resiliencia, estamos buscando revolución tecnológica. Retomando lo que acaba de comentar Javier, vale la pena detenernos un momento en el contexto en el cual estamos viviendo. La identificación de proveedores se ha vuelto mucho más estratégica porque la industria automotriz está cambiando desde fondo. Hoy las decisiones de suministro ya no se explican únicamente por costo, por capacidad o tiempos de entrega. En la conversación entran otros factores: el nearshoring, la regionalización, la política comercial, reglas de origen, aranceles, trazabilidad, cumplimiento, todos los temas que hemos estado abarcando en estos foros en ambos días. Todos estos elementos están influyendo directamente en dónde compran las empresas, dónde producen y cómo estructuran sus cadenas de suministro. En América del Norte, la próxima revisión del TEMEC y su dinámica arancelaria están acelerando esta reflexión. Para una empresa automotriz, conocer el origen de los componentes, entender la exposición regulatoria y tener visibilidad sobre la cadena completa puede marcar una diferencia enorme en términos de continuidad operativa a largo plazo. Y esto cambia la manera de evaluar a uno de nuestros proveedores. Un proveedor puede tener un muy buen precio y una muy buena capacidad, pero si no cuenta con una trazabilidad suficiente, si depende demasiado de regiones expuestas a disrupciones, o si no puede adaptarse a nuevos requisitos comerciales o políticos, regulatorios, el riesgo de la operación aumenta. Por eso, construir resiliencia no significa simplemente tener más proveedores en una lista de Excel. Significa identificar socios confiables, ubicados estratégicamente, con capacidad de adaptación y de reacción, y con una visión compatible con las necesidades de la industria automotriz, no solo en México, sino también en Norteamérica. Y justo esta transformación nos lleva a una idea central. La cadena de suministro tradicional, pensada como una secuencia entre proveedor, fabricante y cliente, se está quedando corta para explicar la realidad actual. La industria opera cada vez más como una red de valor, con este concepto, una red de valor. Lo que ocurre con un proveedor Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier lo que se les ocurra, puede impactar directamente en las operaciones de cualquier empresa, en un programa de producción, en la cadena de suministro, en el cumplimiento de las reglas comerciales o la capacidad de responder ante una nueva tecnología. Y antes era muy común concentrarnos casi exclusivamente en un proveedor directo. Hoy necesitamos mirar más allá, ir más profundo. Hay que entender de dónde vienen los materiales, qué capacidades existen en la región, qué procesos son más críticos, qué riesgos ocultos están en niveles más lejanos de la cadena y qué oportunidades existen para desarrollar capacidades locales o regionales. Y también ha cambiado de entender el concepto de resiliencia. No siempre se trata de duplicar proveedores o de aumentar inventarios. En muchos casos, la resiliencia está en elegir mejores socios. Socios adecuados, en regiones adecuadas, con condiciones adecuadas para poder establecer una operación a largo tiempo. Y aquí se conecta muy bien con lo que mencionaba Javier. Identificar proveedores es ir más allá de llenar una base de datos, es mapear las capacidades, entender brechas, anticiparnos a los riesgos,
y construir relaciones que generen valor. Y esa es la lógica de pasar de una cadena de suministro a una red de valor total. Bueno, ahora me gustaría compartir cómo está estructurado el equipo de desarrollo de proveedores, en donde identificamos dentro de Yasaki y cuál es el enfoque estratégico de este modelo. Ok, como pueden ver, tradicionalmente la proveeduría se enfocaba principalmente en el costo y capacidad, como lo había mencionado. Hoy el reto es mucho más complejo. Nuestro enfoque está evolucionado hacia el desarrollo estratégico de la base de suministro. Hay que entender la tecnología, hay que entender los riesgos regionales también, qué es lo que es controlable, qué es lo que no es controlable, la escalabilidad y también la madurez operativa. Ya el objetivo no es solamente comprar partes, es construir una red de proveedores preparada para sostener programas futuros. Y aquí el mensaje es, ya pasamos de comprar piezas a desarrollar ecosistemas de suministro. Esto va más allá. Ya la parte de la compra es la parte final, pero aquí lo que estamos buscando es a través del análisis más detallado, la validación en el sitio, es anticipar cuáles son los riesgos. Y aquí, como pueden ver, parte de la estrategia es también el abastecimiento de la precisión. ¿Cuál es el paradigma del valor total? De nada más, no nada más de ver las métricas en papel, hay que irlas a validar. Lo que es la preparación para el futuro de la cadena en 360 grados y la ingeniería de la capacidad del proveedor. Y la capacidad no nada más comprende en cuántas piezas me puede surtir, es en la capacidad de reacción, en la capacidad de mitigar riesgos también. Lo que acaba de explicar Javier nos ayuda a entender por qué esta función tiene un peso muy estratégico dentro de Yasaki. La identificación de proveedores permite anticiparnos, permite generar valor antes de que exista una urgencia o una necesidad crítica. En un entorno tan cambiante como el que estamos viviendo, buscar alternativas hasta que aparece un problema suele llegar demasiado tarde. Por eso, este trabajo tiene que hacerse con información, con análisis y con una visión clara de hacia dónde se está moviendo la industria. El aumento de requisitos regulatorios refuerza esta necesidad. Como ya hemos mencionado, las reglas de origen, el contenido regional, la trazabilidad, todas estas presiones de localización que estamos teniendo y de cumplimiento regulatorio y normativo hacen que la evaluación de proveedores sea muchísimo más completa y compleja. Ya no basta con saber quién puede fabricar qué componente, también importa cómo lo fabrica, con qué insumos, desde qué región, bajo qué estándares y con qué capacidad de adaptación. Y esto exige una relación más proactiva con el mercado. Las empresas necesitan identificar proveedores que puedan responder a las necesidades actuales, pero también evolucionar con los cambios comerciales, tecnológicos y regulatorios que vienen y que están presentes hoy en día. Entonces, en términos prácticos, la identificación de proveedores nos ayuda a mover a la organización, a la compañía, de una lógica reactiva a una lógica estratégica. No se trata de buscar simplemente proveedores cuando surge una necesidad. Se trata de desarrollar una base de suministro completamente desarrollada para poder responder antes de que el entorno nos ejerza una presión que ya no podríamos controlar. Muy bien. En Yasaki trabajamos este proceso en 3 niveles, como ya lo explicó Eduardo. Primero, como pueden ver en el slide, identificación estratégica de proveedores desde nuestro corporativo a nivel Norteamérica en Canton, Michigan, alineando lo que es el roadmap tecnológico y en categorías prioritarias. En el segundo bloque, desarrollo de proveedores en México, que es donde entramos más en acción su servidor y su equipo aquí localizados en México. Es donde hacemos las validaciones en sitio, las evaluaciones de capacidad y lo que es el desarrollo operativo. Prácticamente nosotros somos los que vamos, visitamos y validamos a los proveedores. Y por tercero es la colaboración global. Es una alineación con Europa y con nuestro corporativo global de Japón para mantener una visión sincronizada de la estrategia y de suministro. Así aseguramos una sinergia en esta estrategia
para que el flujo de lo que es las validaciones desde el piso que está en el sitio del proveedor hasta donde surgen las negociaciones, estemos todos en sintonía. Entonces, aquí lo más importante de todo de esta estrategia es que la identificación y el desarrollo de proveedores requieren una alineación estratégica global, pero también local, y es por lo que estamos aquí. Y una vez definida la estructura del equipo, como ya lo vimos, el siguiente paso es en cómo convertimos esta estrategia en una metodología práctica para identificar y desarrollar a nuestros proveedores. Muy bien, entonces desde un macroanálisis, como pueden ver, hoy la identificación de proveedores ya no puede hacerse solamente desde una base de datos o desde un RFQ o desde una mesa de trabajo. Tenemos que entender varias cosas aquí. Uno, son las tendencias regionales. ¿Cuáles son los cambios regulatorios? ¿Cuál es la dinámica geopolítica? Muy importante. Concentración industrial y riesgos futuros de suministros. Hay que anticipar todos los retos. Por eso trabajamos con información de lo que es la industria, asociaciones y análisis regionales para entender exactamente en dónde está la capacidad estratégica. Y como pueden ver aquí, una parte muy crítica también es la colaboración con los expertos industriales y regionales, como lo es la vinculación con la INA, como lo es la vinculación con CAPIM, el también estar en los clústeres industriales a nivel regional, y todo esto a través del análisis integral de la cadena del valor. ¿Esto qué nos da? Nos da una mejor visibilidad, no nada más a nivel manufactura, no nada más a nivel plantas, simplemente es un modelo que expande a 360 grados para precisamente identificar cuáles son los riesgos y poderlos anticipar, ya sea en control de Yasaki y también en colaboración de los diferentes organismos. Y aquí nada más como un ejemplo es las categorías como lo que es el PCB automotriz, que nosotros lo consideramos como uno de los mayores retos en los commodities, y no solo es encontrar proveedores de PCBs, ya lo que traduzco esto es en que el reto está en identificar en dónde está la siguiente base competitiva de manufactura. Lo que acaba de presentar Javier muestra una tensión muy importante en la estrategia de suministro. Las empresas necesitan pensar globalmente, pero ejecutar de acuerdo a las realidades locales. Una compañía global busca eficiencia, escala y competitividad, pero al mismo tiempo cada región impone condiciones muy específicas. En América del Norte el TEMEC influye directamente en las decisiones de suministro, en el contenido regional, trazabilidad, cumplimiento, todos estos temas. No solamente es un acuerdo comercial, sino es un marco que termina impactando en la forma en que las empresas definen sus redes de suministro, de proveeduría. Por eso, una decisión como esta requiere una lectura mucho más amplia. Conviene preguntarnos, ¿este proveedor fortalece nuestra posición regional? ¿Nos ayuda a cumplir reglas de origen? ¿Reduce nuestra exposición arancelaria? ¿Tiene capacidad para adaptarse a cambios regulatorios? ¿Puede escalar si la demanda cambia? Los riesgos arancelarios y los cambios geopolíticos están acelerando la regionalización de las cadenas, y aún así, la eficiencia global sigue siendo indispensable. La clave está en lograr que ambas dimensiones trabajen juntas. Para Yasaki, esto significa identificar proveedores capaces de integrarse a una estrategia global, pero con suficiente entendimiento de las exigencias operativas, regulatorias y comerciales de América del Norte y México. La estrategia puede diseñarse globalmente, pero su éxito depende profundamente de que también esté adaptada a la realidad local. Muy bien, y aquí es donde entramos un poquito más en detalle en cómo lo hacemos. Después del análisis macro, como ya lo vieron, viene la parte crítica, el entendimiento profundo del proveedor
y de su proceso y de sus capacidades. Nuestra evaluación no solo se limita en lo que es la calidad, el precio o la capacidad, como ya lo había mencionado. También revisamos lo que es cuál es la capacidad instalada operativa, el nivel de automatización con el que cuenta la planta de manufactura, cuál es la robustez del proceso, cuál es el footprint que tiene incluso para llevarlo más allá de sus tiers, tecnologías únicas con las que cuentan, qué es lo que puede ofrecer diferente a Yazaki, cuál es la estabilidad operativa también en términos de labor, etcétera, y el potencial de escalabilidad. Aquí es algo muy importante. Cuando nosotros vamos a evaluar a un proveedor, no nada más nos fijamos en el presente o no nada más nos fijamos en el pasado. En el pasado obviamente es métricas de performance, como ya lo vimos, qué es lo que ha pasado anteriormente, cuáles son los niveles de riesgos que se han anticipado. El presente, cuál es el nivel operativo actual, cómo están sus números, cómo está su estabilidad, pero muy crítico, cuál es el futuro, cuáles son los planes de expansión, cuáles son las necesidades de tecnología, cuál es la estrategia de crecimiento, qué más es lo que está ofreciendo a la industria, cómo está diversificando el proveedor también. Porque muchas veces el riesgo, y esto es yo creo que lo más importante, y es donde estamos rompiendo el esquema tradicional, que ya los riesgos no los identificamos en papel, ya no los identificamos en una llamada, los riesgos se identifican en la operación. Y aquí también la presencia en el campo, lo cual es fundamental en mi equipo, como lo vimos en el bloque 2, a nivel local, a nivel regional. Fuera de lo que es la estrategia en corporativo, nosotros a nivel local y para Yazaki, las visitas en sitio son fundamentales. Muchas validaciones simplemente no pueden hacerse de manera remota, como ya lo mencioné. El objetivo no solamente es ir a auditar, ir a llenar un checklist, ir a hacer una plática, el típico recorrido a piso nada más para conocer la operación. Vamos más allá. Lo que queremos hacer, y ya lo que estamos cambiando, es ir a entender cuál es la realidad operativa del proveedor potencial, cuál es la cultura de ejecución. Nos vamos al detalle, no nada más es a nivel papel como lo mencioné, vamos y retamos las operaciones, vamos y retamos las máquinas, vamos y retamos los controles, precisamente para ir analizando cuál es la capacidad de reacción, cuál es la disciplina también del seguimiento a los apegos, incluso de los procedimientos propios, no nada más del cliente, pero también ver cómo funciona la cultura interna del proveedor. Y también, al final de cuentas, esto nos da un nivel de visibilidad de cuál es la cultura del proveedor y a qué nivel de control está de su operación, porque también nos pasa mucho de que el control o el soporte se maneja de manera remota, lo cual a veces ya no es muy óptimo, y aquí, si nos queremos mover en la misma dirección, es que todo esté regional, y de la misma manera es ver cómo se están anticipando a los riesgos que pudieran surgir. Y aquí la mejor mitigación del riesgo sigue siendo cuál es la visibilidad temprana. Entonces queremos ir más allá, y aquí mucho de lo que repetimos, y es lo que una de las partes que más nos mueve como organización, como grupo, es mitigación de riesgo, identificación de riesgo. Nosotros al final de cuentas, si vemos un riesgo, pues no es de espantarse. Si vemos una operación que algo tiene algún área de oportunidad, no quiere decir que necesariamente esté mal, todo se puede corregir, pero aquí lo más crítico es identificar eso, cómo está interconectado, a qué nivel de riesgo me puede llevar hacia adelante y hacia atrás. Después de lo que explicó Javier sobre el análisis por producto y las visitas en campo, esta slide resume muy bien hacia dónde apunta el enfoque de Yazaki, que es redefinir la relación con ustedes, con los proveedores. Durante mucho tiempo estas relaciones de proveeduría se entendieron de una forma transaccional. Se identificaba una necesidad, se solicitaba una cotización, se seleccionaba un proveedor y se medía el desempeño principalmente por precio, calidad y entrega. Y estos elementos obviamente siguen siendo fundamentales y críticos, pero el entorno actual exige
una evaluación mucho más completa. Como mencionaba Javier, irnos más allá. Un proveedor estratégico también aporta resiliencia, innovación y una capacidad de crecimiento. Puede acompañarnos con nuevas tecnologías, fortalecer sus procesos, responder ante cambios en la demanda y ayudar a reducir riesgos dentro de la cadena. Y para lograrlo, la colaboración tiene que ser mucho más profunda. No basta con una relación limitada a un proveedor genérico. La visibilidad hacia otros niveles de la cadena se vuelve clave para asegurar una continuidad operativa, cumplimiento normativo y una alineación tecnológica. Por lo tanto, una alianza estratégica no se define únicamente por su duración, se define por su capacidad de ambas partes de generar un valor juntos. Para Yasaki, los proveedores forman parte de una red, esta red de valor que ya les comenté, que puede impulsar competitividad, reducir vulnerabilidades y acompañar la transformación de la industria automotriz. Y ya con esto cerramos la presentación y nuestro mensaje principal es que para Yasaki la identificación de proveedores no se limita a encontrar capacidades disponibles en el mercado. Se trata de construir relaciones estratégicas que generen valor, una resiliencia, innovación y competitividad a largo plazo. Hoy más que nunca, la cadena de suministro también requiere la visibilidad, requiere colaboración y requiere el desarrollo estratégico. La identificación de proveedores ya no es solo encontrar quién puede fabricar una parte, es entender quién puede sostener el futuro de la industria contigo, y justamente es donde creemos que está el verdadero valor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.